Buenos días, hermanos. Vamos a sacar los escenarios de cantos espirituales, libros negros, y vamos al canto número 171. Canto número 171, da la luz. 171, da la luz. ¿Estamos listos? Cantemos. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Muchos aún han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, da el Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias, oh Dios, en esta mañana por tus misericordias. Gracias, oh Dios, por permitirnos estar aquí de nuevo una vez más, adorando y glorificando tu nombre. Te pedimos, oh Dios, que en este momento bendigas al hermano que va a traer la exposición de tu palabra. Ayúdanos también para comprender las Escrituras de una manera adecuada y poderlo aplicar en el diario vivir. Damos gracias por el sacrificio, Señor, de enviar a Cristo a la cruz del Calvario y redimirnos de nuestros pecados. Gracias por ser hijos tuyos y por tenernos en cuenta, oh Dios, mediante tus bendiciones, los alimentos, la salud, la familia. Bendice, Señor, este momento y a esta escuela de predicación. Damos gracias y pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. El apóstol Pablo, hablándole al joven Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15, le da algunas instrucciones importantes, algunos consejos prácticos para que el joven Timoteo los llevara a cabo, para que los cumpliera. El apóstol Pablo le habla con mucha confianza, porque él estaba seguro de quién era Timoteo. Ciertamente, él fue quien lo instruyó, él fue el que lo enseñó. Timoteo era un evangelista, era un predicador de la palabra de Dios. En esta misma carta, capítulo 4, versículo 5, le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Noten ahí, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabras parecidas acá en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un compromiso para Timoteo, una gran responsabilidad para Timoteo. Él la tenía que llevar a cabo, su trabajo lo tenía que cumplir, su acción, su misión, el rol que se le estaba dando, lo tenía que hacer.
pero sobre todo, dice el versículo 15, usando bien la palabra de verdad. Así que Timoteo tenía que hacer todo lo posible, tenía que esforzarse para presentarse ante Dios como un hombre de valor, aprobado, comprobado. Era una gran responsabilidad que tenía Timoteo por su enseñanza. Él conocía y sabía las Escrituras. He ahí la responsabilidad. Entonces, Timoteo había sido instruido primeramente en el seno familiar, pero también por el apóstol Pablo. Aquí mismo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten ustedes entonces, él tenía que llevar una vida ejemplar, él tenía que llevar una vida de acuerdo al cristianismo, él tenía que cumplir la palabra de Dios, pero sobre todo usándola correctamente. De igual manera, él tenía que tener un buen testimonio de su vida, de acuerdo a su enseñanza. Él había sido enseñado, decíamos, primero por el seno familiar, pero también por el apóstol Pablo. Notemos aquí lo que dice aquí en esta misma carta, en el capítulo 3, versículos del 10 al 14, donde dice, pero tú has seguido mi doctrina. Noten, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra, padecimientos que he sufrido, pero de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Noten ustedes, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero noten lo que dice en especial el versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahí está, mis hermanos. Entonces, Timoteo era un buen siervo de Dios. Timoteo era un buen ministro de la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo y hace énfasis de que él tiene que usar bien la palabra de verdad, la tiene que trazar bien, la tiene que manejar con toda precisión, con toda exactitud. Nosotros también de esta manera, ahora que estamos siendo instruidos en la verdad, ahora que estamos siendo instruidos en la palabra de Dios, debemos de ser como Timoteo. Debemos de ser como Pablo o como algunos otros apóstoles o cristianos del primer siglo que usaban bien la palabra de verdad. Esto se nos encomienda, esto se nos recomienda, esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Usar bien la palabra de verdad. Si nosotros queremos ser amigos del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar bien la palabra de verdad. Él mismo dice en Juan capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí está. ¿Quieres ser tu amigo de Cristo? Tienes que hacer lo que Él te ordena, lo que Él te manda, pero sobre todo tienes que tratar bien la palabra de verdad. Sí, mis hermanos. Así que Timoteo tenía que exponer la palabra bien, la tenía que aplicar, la tenía que interpretar correctamente, con exactitud, sin desviación, usando bien la palabra de verdad. Y este es el tema que ahora vamos a mencionar, usando bien la palabra de verdad. ¿Pero qué significa? ¿Qué quiere decir? Bien, quiere decir que debemos nosotros mostrar fidelidad hacia qué, hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Usted y yo debemos de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, no la voluntad de alguien más, no la voluntad de mi predicador, sino única y exclusivamente la voluntad de Dios. Como lo hicieron los apóstoles, mis hermanos,
Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 27, 28, donde efectivamente aquellos que habían ido por los apóstoles y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote le dice, le pregunta y le dice: no os mandamos estrictamente que no hablasen en este nombre, y además habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar la sangre sobre nosotros de este hombre. Noten ustedes qué fue lo que contestó, qué fue lo que respondieron los apóstoles del Señor Jesucristo. Dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es, mis hermanos. Ellos usaron bien la palabra de verdad, y esto nos anima, nos motiva también a nosotros que usemos correctamente la palabra de verdad, como siervos del Señor, como ministros, como predicadores, como evangelistas de la palabra. De esta manera debemos también de usar la palabra de verdad. No la debemos de comprometer, no la debemos de vender, mis hermanos, al mejor postor, porque esto no le agrada a Dios. Sigamos adelante. ¿Qué significa usando bien la palabra de verdad? Bueno, significa de que ahora nosotros debemos cumplir correctamente la palabra de verdad, sí, la debemos de cumplir correctamente. El profeta Micaías la cumplió con exactitud, él la llevó a cabo, y debemos nosotros ahora tomar ejemplo, porque es bonita enseñanza de lo que Micaías le dijo a aquel hombre que había ido por él. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14, noten ustedes qué es lo que dijo el profeta. Micaías habló diciendo: vive Jehová, que lo que Jehová me dijere, eso hablaré. Él no inventó otras cosas, él no dijo otras palabras, él no trajo sus ideas personales para agradar al rey, sino que usó únicamente la voluntad e hizo también la voluntad de Dios. Vive Jehová, que lo que Jehová me dijere, eso voy a hablar. Yo no voy a hablar otra cosa, yo no voy a inventar otra cosa, porque ya Dios me dijo lo que tenía que decir y hacer. Eso también nosotros lo debemos de imitar, mis hermanos. ¿Para qué? Para que seamos buenos siervos de Dios, buenos siervos del Señor Jesucristo, y dar buen ejemplo ante la hermandad y buen ejemplo ante Dios mismo, mis hermanos. Así es. Micaías no se fue buscando el favor de los hombres, él no quiso ganar popularidad, él no quiso ganar méritos. Vemos nosotros allí en ese mismo libro, Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 13, cuando aquel mensajero llega a donde estaba él y le dice: siervos de Dios, profetas de Dios, todos los profetas están delante del rey Acab, diciéndole buenas cosas, buenas nuevas, que tu palabra sea la palabra como la de uno de ellos. Dile buen éxito al rey. Fíjense nada más. Bueno, ya conocemos la respuesta de Micaías, pero también vemos nosotros, mis hermanos, cómo se expresó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, donde dice: ¿qué pues? ¿Buscaré ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Pues si trato de agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Dios. Noten ustedes entonces que igual nosotros no debemos de buscar el favor de los hombres, no debemos de buscar el favor del predicador, no debemos de buscar el favor de tal o cual hermano que vive cómodamente y que nos puede ayudar, nos puede auxiliar, nos puede socorrer. Nada de eso, mis hermanos. No hay que buscar el favor de los hombres, ¿verdad? Ahora, él tampoco retuvo la palabra que salió de la boca de Jehová. El rey Micaías no retuvo, es decir, no omitió nada de la palabra.
que Jehová ya le había dicho que hiciera y que dijera. Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 26:2, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, párate en el atrio de la casa de Jehová y háblale a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Judá. Todas las palabras que yo te mandé, háblales, no retengas palabras. Noten, hermanos, no retengas palabras. Jeremías 26:2. Nosotros también, mis hermanos, no debemos de omitir palabra alguna. El apóstol Pablo, allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27, que dice: no he rehuido anunciar todo el testimonio de Dios. El apóstol Pablo y los demás apóstoles y los padres de la iglesia y los primeros cristianos del primer siglo, ellos usaron, ellos trataron, ellos manejaron la palabra de Dios con toda precisión. Así también nosotros ahora, en este siglo XXI, ahora nosotros en este tiempo presente, de igual manera, debemos de anunciar todo el consejo de Dios, pero trazando bien la palabra de verdad, mis hermanos. Bien, usando bien la palabra de verdad. ¿Qué significa? Significa que podemos exhortar y convencer a los que contradicen. Hay muchos que están en contra de la verdad, hay muchos que la ignoran, hay muchos que no la obedecen. Tito 1:9 dice: retén la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también exhortes con sana doctrina y puedas corregir o convencer a los que contradicen. Hay algunos que se desvían de la palabra, mis hermanos, como son Himeneo y Fileto. Dice Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 16, ¿verdad? Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, ¿verdad? Que se desviaron, ahí está. Ellos no trazaron la palabra de verdad, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, trastornando la fe de algunos. Fíjense nada más lo que hicieron estas personas. No seamos como estos personajes, mis hermanos. No seamos como estos personajes. No imitemos lo malo, porque ciertamente esto no le agrada a Dios. Bien, hay muchos que se oponen a la sana doctrina. A estos hay que corregir para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, como dice Pablo a Timoteo en esta misma carta, segundo capítulo, versículos 23 al 26. Pero desecha las cuestiones vanas e insensatas que producen, que engendran solamente maldad, ¿verdad? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Así es, mis hermanos. Entonces, como conclusión, usando bien la palabra de verdad, recordemos que debemos de guardar fidelidad a Dios. Usando bien la palabra de verdad, somos fieles a la palabra de Dios. Usando bien la palabra de verdad, podemos corregir correctamente a los que se oponen. Usando bien la palabra de verdad, podemos exhortar y convencer a los que contradicen. Así que, mis hermanos, bonitas lecciones para usted y para mí, para que nosotros también imitemos estos grandes personajes que se ven en la Biblia. Ellos
usaron bien la palabra de verdad, también nosotros debemos de ser así, y ténganlo por seguro que si somos así, vamos a agradar al Dios Todopoderoso, y nos va a bendecir, y va a prosperar nuestro camino, nuestra vida espiritual. Dios los bendiga. Amén.